Bien, continuamos con la epístola a los Romanos, capítulo 5. Vamos a leer tres versículos, 12, 13 y 14 del capítulo 5 de Romanos. Pero Dios mediante vamos a quedarnos, vamos a profundizar solamente el versículo 12 en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hasta ahí la porción bíblica. Señor, agradecidos estamos por haber podido, como cuerpo, como iglesia, alabado tu nombre y exaltado tu nombre, Señor, a través de los himnos. Qué hermosa letra, Señor, de cada uno de ellos. Señor, y gracias, Señor, por poder estar aquí disfrutando, Señor, de este tiempo de comunión con los hermanos. Señor, pero como siempre hacemos, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, para poder comprender lo que tu palabra, lo que encontramos en tu palabra escrita, la Biblia. Señor, pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano aquí, Señor, cada persona. Pedimos, Señor, también que bendigas a cada niño, para que de su corta edad pueda tú tengas misericordia de ellos y puedan conocerte, Señor, y puedan ser llamados hijos tuyos también. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Titulé el mensaje de hoy, el carácter inevitable de la muerte. Romanos 5, 12. En los tres versículos que dimos lectura, Pablo se enfoca en Adán y el reino de la muerte que fue entregado por su pecado. Si se fijan ahí un poquitito más adelante, Romanos 8, versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí en capítulo 8, versículo 19, en adelante que leímos? Que la destrucción ocasionada por el pecado también afecta a toda la creación. La creación misma gime, dice. Pero bueno, ahora el apóstol, en este capítulo 5, quiere enfocarse en la destrucción universal de la vida humana, ocasionada por el pecado. ¿Cómo ingresó el pecado en el mundo? La muerte de aquellos a quienes Dios creó a su propia imagen y semejanza. Ninguna verdad es más evidente por sí misma que el carácter inevitable de la muerte. La tierra está llena de tumbas. Y el testimonio más irrefutable de la historia es que todos los seres humanos, sin importar su fama, sin importar su riqueza, sin importar su posición social, sin importar sus logros personales, todos por igual, dice la Biblia, están sujetos a la muerte. Desde la creación, toda persona ha muerto sin excepción, excepto dos hombres de Dios, que fueron Enoc y Elías. Si no fuera por el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, todos, sin excepción, toda la raza humana, todos los seres humanos que están viviendo hasta ese momento, vamos a seguir, si estamos vivos todavía, vamos a seguir muriendo, todos. No importa, como decía recién, no importa qué fama tenga, si es muy famoso, si es uno de los multimillonarios del mundo, no importa los logros, no importa
sus estudios académicos que pueda tener o haya logrado. No importa. Si no fuera por el arrebatamiento, todos seguiríamos sin excepción muriendo. Por la razón misma de que somos seres humanos. Y Dios dice ahí en Hebreos 9:27 que Él ha determinado que los seres humanos mueran una sola vez y después de esto el juicio. El carácter inevitable de la muerte. Es una cita que tenemos todos, que si no, de no ser, como dije recién, por el arrebatamiento, todos vamos a llegar puntualmente a esa cita. La dolorosa y triste realidad de la muerte alcanza a toda la humanidad sin interrupción. Tampoco hay edad para la muerte. Muchas veces pensamos que lo más natural, sí, que una persona con muchos años de vida, bueno, está cerca de la muerte. Pero la realidad es que no sabemos. Solamente Dios lo sabe. ¿Cuándo es nuestro momento de partir, de morir físicamente? Y solo precisas una cosa, estar vivo, como muchos dicen. Pero ¿cómo esta persona ya murió? ¿Cómo si yo hablé? Y bueno, es la realidad. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Es lo que Dios dice en su palabra. Cómo ingresó, cómo entró el pecado y producto del pecado, obviamente la muerte. Si Jesucristo no viene pronto a buscar a sus hijos, debes tener por seguro que vas a morir. Debo tener por seguro que voy a morir. Porque es por la razón misma de que soy un ser humano. Y Dios ya lo determinó así. Obviamente, como vamos a ver más en profundidad ahora, producto de nuestro pecado, consecuencia de nuestro propio pecado. En vista de la universalidad de la mortalidad, la mente humana se hace muchas preguntas, tales como: ¿por qué la muerte impera en el mundo? ¿Por qué todos deben morir? Algunos, al final de una vida larga, de haber vivido muchos años, con mucho trabajo y fatiga, como dice la Escritura también. Y otros apenas a su comienzo, después de su nacimiento, después de su alumbramiento. ¿Por qué deben morir? ¿Cómo llegó la muerte a convertirse en el triunfador invicto e invencible sobre la humanidad? Muchas personas preguntan eso y hacen muchas otras preguntas también. ¿Por qué la muerte impera en el mundo? El propósito principal del pasaje que estamos estudiando en esta mañana no consiste en explicar por qué mueren todas las personas. Pablo introduce este tema de la muerte solamente para establecer el principio que las acciones de una persona pueden afectar de manera inexorable a muchas otras personas. Las acciones de una sola persona. Cómo afectaron de una manera tremenda en todo el resto de la humanidad. Y el objetivo primordial del apóstol es mostrar cómo la muerte de un hombre proveyó salvación para muchos. Para hacer esto, Pablo muestra primero el carácter razonable de esa verdad, dado que el pecado de un hombre produjo condenación para todos. El pecado de Adán produjo condenación para todos nosotros, para toda la humanidad, absolutamente para todos. La analogía de Adán y Cristo es una analogía, obviamente, de opuestos. Debido al pecado de Adán, todos los seres humanos están condenados. Por el pecado de Adán, todos somos condenados delante de Dios. Todos hemos sido condenados. Pero debido a la obediencia de Cristo, muchos hemos sido perdonados. Gracias a Dios. Gracias a Dios, como leíamos en Salmo 103, por sus misericordias, porque es un Dios clemente y misericordioso. Gracias a Dios porque nos perdonó en Cristo. Porque no teníamos forma, como hemos estado estudiando desde el comienzo de la carta a los romanos,
No tenemos forma con nuestros propios medios de salvarnos a nosotros mismos. No es lo que Cristo hizo y más mis buenas obras. Obviamente que mis buenas obras no llegan a ninguna parte, pero ni siquiera cooperan, porque no es necesario, porque lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para salvarte a mí y a todos aquellos que en Él creen. Vamos a ir dividiendo el versículo 12. En primer lugar, el pecado entró al mundo por medio de un hombre. Ese hombre, obviamente, como mencioné, es Adán, como lo menciona Pablo. En el caso de Adán, fue el que el pecado entró en el mundo por ese hombre, por Adán. Fue que el pecado entró en el mundo por este hombre, Adán. Por un solo hombre. Es importante destacar que Pablo no está diciendo que el pecado se originó con Adán, sino solamente que el pecado en el mundo, dicho en otras palabras, en el campo de la experiencia humana, empezó con Adán. Fíjense que dice 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice Juan. Si bien Juan no especifica cuándo tuvo lugar ese principio, pero sí es obvio que ocurrió antes de la creación, antes que Adán y Eva existieran, porque ellos fueron tentados, dice la Escritura, por Satanás. Vamos a Génesis. Versículo de Génesis 2, versículo 15 en adelante. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y fíjense en capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Desde el principio, dice Juan. Obviamente, recién Dios lo había puesto, como leíamos en el capítulo 2, a Adán en el huerto, para que lo labrara, dándole las directivas, dándole los mandatos que debía tener en cuenta, y también entre eso le dio una orden puntual y específica, como dice el versículo 17 del capítulo 2. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán solamente recibió una provisión de parte de Dios, con la advertencia ciertísima de las consecuencias a su desobediencia. Podés comer de todos los frutos. Impresionante. Impresionante como fue su desobediencia. Y una sola prohibición de parte de Dios. Y Dios le aclaró, si desobedeces, tené por cierto que vas a morir. Y así entró el pecado en toda la raza humana. Adán desobedeció. Ya lo sabemos. Pero Dios le aclaró, y fíjense lo que leímos en capítulo 3, la tentación de Satanás. No, ¿qué vas a morir? No vas a morir. Come tranquilo.
Y eso muy a menudo viene a nuestra mente. Y como hemos hablado en otros estudios, mayormente ese tipo de planteamiento viene en las mentes de los más jóvenes. No, que lo que pasa es que Dios no quiere que te diviertas. Aprovecha tus años de juventud, disfrutalos, viví la vida loca, como dicen muchos. No, pero si Dios es bueno, después Dios te perdona, después no pasa nada. ¿Quién no hace algo malo? ¿Quién no ha hecho algo malo? Así entró el pecado en la raza humana. Y Adán representa a toda la raza humana. Y por él, todos nosotros somos pecadores. Por lo tanto, cuando Adán pecó, toda la raza humana, toda la humanidad pecó. Y en lugar de ir para mejor, cada vez nos pervertimos más y más. Es mentira, como dicen muchos, vamos evolucionando. No. Cada vez estamos más pervertidos. Cada vez estamos más degenerados. La raza humana cada vez se degenera más. El pecado cada vez más evidente, más se manifiesta. Dice en Romanos 3:23 que todos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y un poquito más adelante, el 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos pecamos. Adán pecó, pero de todos, dice, también leíamos la semana pasada, fíjense ahí en 1 Corintios 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, todos, como dijo Dios, ciertamente si desobedeces, ciertamente vas a morir. En Adán todos morimos. También en Cristo todos seremos vivificados. En Adán todos morimos. Pertenecemos a la misma raza. Toda la humanidad por igual. Por más que, como decíamos al comienzo, por más que algunos sean más famosos, por más que, como lo hemos mencionado más de una oportunidad, Lionel Messi es re famoso. Y sin embargo, si él no reconoce su condición frente a Dios por su fama, y no, obviamente, y no se arrepiente y confía en Cristo como único Salvador, está muerto espiritualmente. Su fama no le sirve para nada. Su fama no cambia la realidad de que se va a morir. No cambia lo que dice Dios en Hebreos 9:27. No cambia eso que determinó Dios. No cambia. El más multimillonario de hoy día, que no sé su nombre, tampoco cambia. No puede ser distinto. Él sigue siendo un ser humano. Sigue siendo un pecador. Sigue siendo un transgresor. Sigue siendo un enemigo de Dios, como hemos estudiado en el capítulo anterior. Y en este capítulo también. Si siendo enemigos, versículo 10 dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos, aborrecedores de Dios. Todos por igual. Por eso leímos recién Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están en la misma línea de separación, de perdición delante de Dios. No hay alguien porque sea más famoso está más cerca de Dios. No porque tenga mucho dinero está más cerca de Dios. Todos estamos en la misma condición, en la misma línea. Todos merecemos el justo castigo de Dios por nuestros pecados. Todos somos pecadores. La muerte entró al mundo por el pecado. Pablo dice, así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, así también la muerte. La consecuencia del pecado entró al mundo por el pecado de ese solo hombre llamado Adán.
Dios no creó a Adán como un ser mortal, es decir, sujeto a muerte o a la muerte, porque Él le advirtió de manera explícita a Adán que su desobediencia al comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, ahí sí le sujetaría a muerte. Y es lo que hizo. Dios le advirtió claramente: no comas, solamente no comas del fruto de este árbol, porque el día que comieres del fruto de ese árbol vas a morir, vos y todos tus descendientes. Por la razón misma que pertenecemos todos los descendientes de Adán a la raza humana. La muerte es el fruto inexorable del veneno que entró al corazón de Adán y al corazón de todos y cada uno de sus descendientes, que somos cada uno de nosotros, todos los seres humanos. Dios le dijo: si comieres vas a estar sujeto a muerte, vos y todos tus descendientes. Pero Dios no creó a Adán de un principio que estaba sujeto a la muerte. No, simplemente Él le advirtió, Él le dio una orden. Y la consecuencia de su desobediencia de Adán hizo que sí, Él y todos nosotros estuviéramos sujetos a la muerte. Hasta los recién nacidos pueden morir. Y nosotros conocemos, tristemente, en muchos casos. Y no a causa de haber cometido pecados, sino porque tienen una naturaleza de pecado cuya consecuencia última es la muerte. No hay otra. No busquemos otra explicación, es la explicación de la Biblia. Que dice Salmo 51:5, que muchas veces repetimos: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Un recién nacido con todo el dolor del alma, porque realmente quien ha perdido un hijo, quien ha perdido un ser amado como un padre, un recién nacido, un hijo, mayormente un sobrino, un nieto, es muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Pero es consecuencia natural propia de que es un ser humano. Pertenece a los descendientes de Adán. Pertenece a los que están sujetos a la muerte, por la razón misma que es un ser humano. Y no tuvo tiempo ese nuevo ser que nació para vivir una vida de pecado. Es que ya su naturaleza está sujeta a muerte. Porque el pecado entró por un hombre, entró al mundo, y nosotros, Adán y todos nosotros, sufrimos las consecuencias del pecado, que es la muerte. Dios lo dijo claramente, y es lo que se cumple. Por eso, cuando Dios dice que está determinado por Él que nosotros, los seres humanos mortales, muramos una sola vez, y después de esto hay un juicio, se cumple, porque es la palabra de Dios. Los seres humanos no nos convertimos en pecadores por cometer pecados, más bien pecamos porque somos pecadores. Es lo que decíamos hace un momento. O sea, a veces cuando fallece un bebé que ya tiene un par de meses o poquitos años de vida, muchos se preguntan y dicen: ¿pero qué mal hizo para que muera? Es un pecador, está sujeto a muerte. Dios ya lo determinó así. Y solamente Cristo nos puede salvar, solamente Cristo lo podía salvar. Pero es un ser humano, está sujeto a muerte. Es un pecador, es un enemigo de Dios. Y pensás en tus seres amados, y es una realidad. No nos gusta muchas veces ahondar en eso, pero es la verdad bíblica. Es la verdad que con la ayuda del Espíritu Santo debemos entender. Y por eso, pero eso no quita que oremos y que prediquemos el Evangelio a todos nuestros seres amados, una y otra vez, y oremos sin cesar para que el Señor
tenga misericordia de ellos y los convierte, les regala un nuevo nacimiento. Pero de no ser de otra forma, están sujetos a muerte, y no solamente muerte física, sino muerte espiritual, muerte eterna. Una persona dice mentiras porque su corazón está lleno de engaño. Fíjense que dice Jesús ahí en Mateo 15, 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El versículo 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, mentiras, falsos testimonios, blasfemias. ¿Por qué una persona miente? Porque solamente, no sé, tuvo un desliz y dijo una mentira. No, porque el corazón está lleno de engaño. Adán experimentó separación o muerte espiritual con Dios inevitablemente después de su desobediencia. En Efesios capítulo 2, también una cita muy conocida por nosotros, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Adán desobedeció. Nosotros que somos desobedientes, hijos de desobediencia. Y en 4:18 ahí de Efesios también dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Los no salvos. Estábamos ajenos a la vida de Dios. Muertos, como leíamos en 2:1 al 2, muertos en delitos y pecados. Separados. ¿Por qué? De Dios, porque somos hijos de desobediencia. Adán desobedeció a Dios. E inmediatamente Adán, dice la Escritura, que experimentó separación o muerte espiritual con Dios. Los no regenerados, los que todavía están muertos en delitos y pecados, están vivos para el mundo, obviamente que sí. Por eso siguen viviendo engañados y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Pero para con Dios están muertos. Fíjense que, bueno, leímos recién, pero también en otra cita podemos leer de 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si está muerto espiritualmente, no las puede discernir. Un hombre vivo físicamente no puede comprender las cosas, percibir las cosas del Espíritu de Dios. No puede. Por la razón misma de que está muerto espiritualmente hablando. En las Escrituras se hace referencia a la muerte espiritual como la muerte segunda también. Fíjense en Apocalipsis 21:8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte espiritual, muerte segunda. Y esta muerte trae también el tormento eterno en el infierno. No es solamente que, como muchos dicen, que morís y se termina todo. ¿Quién sabe qué es lo que hay? Nadie, como dicen muchos, nadie se levantó de allá y nos dijo cómo es. Engañados, muertos espiritualmente. No les creen a Dios. No le creen a Dios. Fíjense en Hebreos 2:14. Hay muchos incrédulos que sí tienen miedo a la muerte, temor a la muerte. Otros no les importa, son indiferentes. Quizás cuando están pasando por graves problemas, sí, quizás piensan en la muerte. Pero después vos te pones a predicar el Evangelio y es como que, le da lo mismo. ¿Quién sabe? Y te dan todo ese tipo de respuestas. Pero hay otros que sí, le tienen verdaderamente temor a la muerte y es entendible que así sea. Es natural que así sea. ¿Qué dice Hebreos 2:14-15? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros, como hijos de Dios, obviamente todo lo contrario. No debemos tener temor a la muerte. Porque sabemos de que es buenas noches aquí, buenos días allá en el cielo, en el paraíso. Es un instante. Es un abrir y cerrar de ojos, como leímos la semana pasada. Dios, Cristo, ha quitado por completo el temor en la vida de cada creyente. Si sos un creyente y tenés miedo a la muerte, fíjate lo que dice la Escritura. No debes tener temor, porque Cristo ha quitado por completo el temor de la muerte en la vida de los creyentes. También dice, versículo 12, parte C, del capítulo 5 de Romanos, la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres. Pecaron indica que en cierto punto en el tiempo todos los hombres pecaron. Todos los seres humanos pecaron. Se trató del momento en que Adán pecó por primera vez. Su pecado se convirtió en el pecado de toda la humanidad, porque todos los hombres se encontraban en sus lomos. Pablo declaró que el pecado de Adán fue transmitido a todos los que se constituyen su posteridad, o todos los que constituyen su posteridad, porque esa verdad le fue revelada por Dios mismo. La depravación natural humana no es el resultado, sino la causa de los actos pecaminosos del hombre. A un niño no tenés que enseñarle a que sea desobediente. A un niño no tenés que enseñarle a que sea egoísta, a que no comparta sus juguetes. A un niño no tenés que enseñarle a mentir. A un niño no tenés que enseñarle a robar. ¿Quién le enseñó entonces? Nuestra naturaleza. El pecado que tenemos de Adán. Somos descendientes de Abraham. Somos desobedientes, hijos de desobediencia. Por naturaleza somos malos. Somos aborrecedores de Dios, somos enemigos de Dios. Queremos hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido. Por eso un padre y una madre creyente que quiere instruir, criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, ¿qué hacen los hijos? Se rebelan. Ejercen oposición. No quiero hacer esto.
Déjame hacer mi vida, después cuando sea un poquito más grande. Déjame vivir a mí la vida como yo quiero. Es mi vida, dice. Y se olvidan de que no es su vida. Están engañados. Dios se la concedió. Pero un niño, es verdad, nada de eso tenemos que enseñar. Eso tiene que ver con nuestra naturaleza, caída, pecadora. Queremos hacer lo que nuestro corazón realmente da mucha energía o da mucha pasión, que es hacer lo malo. Pero el bien leíamos recién en Apocalipsis 21:8, los que tienen ese carácter malo no van a entrar al reino de los cielos. Aún dice, también menciona a los mentirosos. Y por naturaleza enseguida, por zafar, desde niño mentimos. Desde muy pequeño tratamos de quedarnos con lo que no nos corresponde. Queremos todo para nosotros, queremos la atención de nuestros padres, o la atención de personas, y queremos ser nosotros queremos dominar todo y queremos manejar todas nuestras pertenencias a gusto y placer y no compartirlas. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Fíjense que dice Salmo 58. Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde la matriz. La misma idea, el concepto de Salmo 51:5. En maldad he sido formado, en pecado he concebido mi madre. Desde nuestro nacimiento nos rebelamos contra Dios. Ya nacemos enemigos de Dios. Ya queremos hacer nuestra propia voluntad. No queremos sujetarnos a Dios. No queremos tener por autoridad suprema a Dios. No queremos sujetarnos a la autoridad de nuestros padres. También Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Job 15:14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús dijo a estas personas, que obviamente se creían las más justas, las más santas, las más perfectas de la tierra, supuestamente hijas de Dios, porque eran descendientes de Abraham, les dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Dice: porque los deseos de vuestro corazón queréis hacer. Los deseos de nuestro corazón son contrarios a los deseos de Dios. Lejos está de querer uno por naturaleza honrar y glorificar a Dios. Lejos está de querer obedecer a Dios, de que la prioridad sea a Dios, de querer hacer las cosas a la manera de Dios. No, todo lo contrario. ¿Cuáles son nuestros deseos del corazón? Lo de vuestro padre el diablo, nuestro padre Satanás. Así nacemos, muertos en delitos y pecados, aborreciendo a Dios, por ser hijos de desobediencia, por ser descendientes de Adán. Adán desobedeció a Dios de forma deliberada.
Si no fuera cierto el principio de que todos pecaron en Adán, sería imposible afirmar que todos pueden ser hechos justos en Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, leímos recién. En Adán todos pecamos, todos, toda la raza humana. Quedó arruinada, desde Adán quedó arruinada. Todos los descendientes quedamos arruinados por el pecado. Entró la muerte por un hombre, porque desobedeció a Dios. Y Dios se lo anticipó. Y aún así, Adán desobedeció. Y nosotros, por pertenecer a la misma raza, aún siendo hijos de Dios, ¿cuántas veces también Dios nos dice claramente, no hagas esto? No hagas esto, y lo hacemos. Sí hace aquello otro, y no lo hacemos. Tenemos una lucha interna a desobedecer a Dios. Ejerce cierta presión. No tiene dominio como antes cuando no éramos hijos de Él. Cuando estábamos muertos en delitos y pecado, no. Porque antes estábamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y no podíamos hacer otra cosa que pecar. Por más que quisiéramos hacer algo bueno para Dios, como dicen muchas personas. Pero ahora sí, habiendo sido libertados de la esclavitud del pecado, convivimos con nuestra vieja naturaleza. Y no siempre somos obedientes a Dios. No siempre estamos dispuestos a glorificar el nombre de Dios. Y dice Dios, aquí dice, así como en Adán todos mueren. Dios lo anticipó, se lo advirtió a Adán, y Adán se dejó llevar por lo que le pareció mejor idea, comer del fruto que le ofrecía a su esposa, Eva. Tuvo en poco lo que Dios le dijo. Mirá que cuando comas del fruto de este único árbol que te digo que no comas, vas a morir. Lo tuvo en poco. Tuvo en poco las consecuencias. Y nosotros tristemente muchas veces tenemos en poco, porque Dios nos advierte. Así como les enseñamos a nuestros hijos lo que Dios dice en cuanto a su obediencia, cuando dice para que les vaya bien. Nosotros como hijos, en algún momento que fuimos pequeños, no teníamos en cuenta, sino dejábamos de lado eso. Y bueno, le voy a dar rienda suelta a lo que dicta mi corazón, a lo que yo siento más ganas de hacer. No importa, total, mi papá o mi mamá no está en este momento. Total, no se va a enterar, me las voy a ingeniar para que no me descubra. Y Dios dice, para que te vaya bien. Obedece a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Y la palabra de Dios se cumple. También la encontramos en la Escritura, en Gálatas 6:7, que dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A Dios no puede, también en Hebreos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día, tenga la edad que tenga, un día vas a tener que dar cuenta delante de Dios de lo que hiciste y por qué lo hiciste. Y si sos advertido, como ya hemos estudiado una y otra vez, te va a doler más el castigo de Dios todavía, porque va a ser más severo, porque vos ya sabías. Si Dios se limitara a hacer lo que es justo, Adán y Eva habrían sido destruidos inmediatamente por su desobediencia, nada más que por su desobediencia. Y obviamente ahí habría sido el final de la raza humana, si Dios hubiese hecho lo que es justo. Adán, ¿quién creó a Adán y a Eva? Dios. Les dio todo, hizo todo para ellos, para que comenzaran a procrearse y a sojuzgar la tierra, el control de todos los animales, como le había dado esa autoridad a Adán, de poder comer de todos los árboles, menos de uno, del fruto de uno. Y Dios le advirtió todavía. Le dice, mirá, te va a pasar esto si me desobedeces y comes del fruto de ese. Y es lo que pasó. Y Dios lo podría haber destruido automáticamente y haber comenzado una nueva raza humana. Lo hubiese podido haber hecho.
no lo quiso hacer. Y este principio, Habacuc tampoco lo entendió, según por el relato que tenemos en la Escritura. ¿Cuáles eran los caminos del Señor? Que los caminos del Señor siempre están más allá de lo que nuestra mente comprende, de lo que la mente humana comprende. Pueden buscarlo, Habacuc 1:2. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. 1:2. Sí. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hasta ahí Habacuc no entendía. Pero fíjate que dice capítulo 3, versículos 17 y 19, que nosotros conocemos muy bien. Habacuc 3, 17 y 19. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Muchas gracias. Al comienzo, como muchas veces a nosotros nos pasa, no entendemos los propósitos o los planes de Dios. Sí, gracias a Dios tenemos Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero la realidad es que muchas veces no comprendemos. Nuestra mente no comprende cuál es el propósito de Dios, por qué debemos estar pasando por por las circunstancias que estamos atravesando. Pero gracias a Dios porque podemos confiar en Él. Y Habacuc confía en Él, porque como bien leía Walter ahí, como Él dice, con todo, versículo 18 dice, con todo, ahora que las cosas humanamente, económicamente vayan, pero re mal, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y es lo que debe permanecer en cada uno de nosotros, sus hijos. Aunque no entendamos las circunstancias, por qué las cosas no salen como planeamos o como deseamos. Pero en el Señor nos podemos alegrar siempre. Porque Él es nuestro Dios de salvación. Porque como cantábamos hoy, como leíamos también en Salmo 103, Él no nos dio conforme, Él no nos pagó conforme a nuestras iniquidades. Él no nos pagó conforme a nuestro pecado. Él podría haberlo hecho con Adán y Eva, allá en el Edén. No lo hizo. Podría haberlo hecho con vos y conmigo. No lo hizo. Y puso a alguien para que lo hiciera por vos y por mí. Al unigénito Hijo del Señor Jesucristo. A la segunda persona de la Trinidad. Como decíamos hoy en Filipenses 2. Siendo Dios. Se humilló hasta para vestirse de humanidad. A ser uno como nosotros. Y no solamente eso, sino que a la muerte más cruel, más vergonzosa, a ser maldito, colgado en el madero. Y no solamente eso, no solamente lo que también mencionamos la semana pasada, no solamente a lo que tiene que ver con su sufrimiento físico, sino a soportar la ira justa de Dios Padre, porque en Él estaban cargados todos tus pecados, todos mis pecados. Él pagó el gran precio. Y gracias a Dios que no nos dio conforme a nuestro pecado, conforme a nuestras transgresiones, a nuestras desobediencias. Y gracias a Dios porque Él murió en nuestro lugar. Gracias a Dios porque Cristo nos dio vida. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso debemos cada uno de nosotros mantenernos firmes, con fe, sobre la roca inamovible, inmutable del carácter justo de Dios. Porque por Dios nos declaró justos en Cristo. Cristo puso su justicia en tu cuenta, en mi cuenta. Y Dios nos ve justos por medio de Cristo. Cristo es el justo. Cristo era sin pecado. Pero por nosotros lo hizo pecado.
para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Dios, en su inmensa misericordia, proveyó un camino de salvación por medio de su unigénito Hijo Jesucristo. Vos y yo fuimos creados para glorificar a Dios para siempre. Solo por gracia, solo por medio de la fe, a través de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Él. Somos llamados hijos del Dios Altísimo. Pero la realidad es que si Dios no viene a buscarnos antes, no viene a buscar su iglesia antes, todos vamos a morir. Porque pagamos la consecuencia propia de ser descendientes de Adán. Así como dice el pasaje de Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gracias a Dios, porque tenemos estas buenas noticias, de que su único Hijo Jesús, Dios decidió en el seno mismo de la Trinidad, de enviar a su único Hijo Jesús a que pagara este gran precio. Porque de lo contrario, así como Adán y Eva y todos nosotros, estaríamos aguardando nuestro merecido castigo eterno en el infierno, por nuestros pecados, porque nos convertimos en enemigos de Él, porque somos hijos de ira. Éramos por naturaleza, desde el vientre de la concepción, desde el vientre de nuestra madre, cuando nos dio a luz. ¿Por qué? Porque la muerte, porque es consecuencia propia del pecado. Dios lo advirtió. A Adán no le importó. Adán siguió con lo que su corazón le dictaba. Y estas son las consecuencias. Que afecta a vos, a mí y a toda la raza, afectó a toda la raza humana y sigue afectando hasta la última persona que nazca. Cuando te pregunten, es una buena oportunidad, cuando te pregunten por qué la muerte o algún tipo de pregunta, por qué la muerte, por qué los niños mueren, tenés una oportunidad para predicar el Evangelio. Usémosla para predicar el Evangelio bíblicamente, para decirle solamente lo que Dios dice en cuanto a su palabra, cómo es nuestra condición. Pensaba mientras estudiaba este pasaje, cuando escuchamos a tantas personas hoy día a no hablar del pecado. Si no hablamos del pecado, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo que pasó con Adán y Eva? ¿Qué hacemos con lo que decíamos la semana pasada? Lo que Cristo hizo en la cruz. Si no hablamos de pecado. La muerte es la mayor evidencia, como decíamos al comienzo. Las tumbas que hay, la cantidad, miles y miles de tumbas, es la prueba más evidente de que se cumple lo que Dios dijo, de que se cumplió lo que Dios dijo, le dijo a Adán, allá en Génesis 2:17. Ciertamente morirás. Y solamente recordemos esto para terminar, 1 Corintios que leímos, 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ante esta realidad de que todos por ser descendientes de Adán morimos, Señor, tú lo advertiste, tu palabra se cumple. Y Señor, gracias porque tenemos esperanza, porque tenemos vida eterna a través de Cristo, a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, solamente por eso. Su muerte fue suficiente, es suficiente. Señor, pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones para que podamos examinarnos a la luz de tu palabra y también, Señor, a no ser obstinados y rebeldes en obedecerte, Señor, y dejar de lado lo que tu palabra nos dice, Señor, para dar rienda suelta a lo que dicta nuestro corazón. Pido, Señor, por los jóvenes, niños, jóvenes, Señor, adolescentes, Señor, que han escuchado una y otra vez tu palabra, para que tú obres en conversión en cada uno de ellos, para que no continúen
siendo engañados por su propio corazón, pensando de que pueden vivir la vida como se les da la gana, desobedeciendo a sus padres. Señor, pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y prontamente podamos, Señor, sumarlos en una forma a tu cuerpo, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo lo hace, pero poder disfrutar de esa armonía, Señor, como cuerpo, como iglesia, de que son parte, Señor, de tu gran familia. Señor, sabemos, Señor, que no solamente la salvación te pertenece a ti, es nuestro deseo, Señor, que nuestros familiares más cercanos te conozcan y no tan cercanos también. Todos tenemos un gran aprecio por ellos. También, Señor, nuestros compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, Señor. Pedimos que tú obres, Señor, prontamente, es nuestro deseo, Señor, pero siempre acudimos a tu misericordia. Gracias, Señor, porque como leíamos hoy, tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, pedimos, Señor, que bendigas tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en el poder que tiene ella misma y, Señor, en el obrar de tu Espíritu Santo también. Que a los inconversos, a los que están muertos en delitos y pecados todavía, tu Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio, Señor. Y, Señor, que nosotros como creyentes tampoco, Señor, entristezcamos, Señor, tu Espíritu con nuestro pecado, Señor, no confesado. Pedimos, Señor, que podamos estar a cuentas cada día y disfrutar de una comunión íntima contigo, Señor. Así como lo fue, Señor, en su momento, antes que entrara el pecado, Señor, en la raza humana, la comunión, la relación que tenía, Señor, Adán contigo, Señor. Pedimos, Señor, todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.